Qué bonito mensaje. Verdaderamente no hay amor más grande, no hay amor que mejor se nos pueda dar que el amor de Cristo. Amén, chicos. Bueno, doy gracias a Dios por el privilegio, una vez más, de poder estar delante de cada uno de ustedes. Siempre es un privilegio estar delante de los jóvenes de la iglesia del Señor. Hoy día vamos a hablar un tema que es un tema muy, se podría decir, muy profundo, ¿no? Encontramos, ¿no?, un versículo acá en Gálatas 2:20 que dice: ya no vivo yo, ¿qué más? Más Cristo vive en mí, ¿verdad? Tiene que ver mucho, ¿no?, también esto con nuestro decir, es mío, yo lo quiero para mí, ¿no? Me enfoco en mis cosas y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el versículo que tenemos al frente, en el libro de Gálatas, ¿sí? En el libro de Gálatas, capítulo 2, 20. Amén. Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Vamos a orar, chicos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, chicos, y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo, para que sea Dios hablándonos a través de su palabra en esta noche. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial. Bendito Espíritu Santo, por tenernos aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, Dios, yo te pido, Señor, que bendigas a estos jóvenes, Señor. Que en esta noche, Señor, que hemos venido dispuestos a escuchar tu palabra, que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, queremos el día de hoy, Señor, salir aprendiendo, Señor, un mensaje nuevo, una palabra nueva, Señor, para nuestra vida, Señor, y también para poder compartir a los que aún no te conocen, bendito Dios. Espíritu Santo, Señor, yo te pido, Señor, que hables mi vida, Señor. Espíritu Santo, Jesús, yo te pido, Señor, que en esta noche uses mi boca, uses, Señor, mi vida, Señor, para poder hablar, Señor, a la vida de estos jóvenes, Señor. Espíritu Santo, perdona todos nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra desobediencia, Señor, nuestras faltas, bendito Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche seas tú hablando, Señor, seas tú exhortando, seas tú, Señor, dando palabras de amor, Señor, palabras de consuelo, bendito Dios. Espíritu Santo, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, y en tu nombre empezamos este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, chicos, pueden tomar sus asientos y empezamos a ver aquí acerca de la vida de una persona, a mí una persona muy extraordinaria, una persona que entregó su vida a Cristo de una manera, wow, totalmente al 100%. Y estamos hablando aquí sobre la vida de Pablo. Y quiero comentarles un poco acerca de la vida de Pablo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo hacia los gentiles. Pero antes que sea el apóstol Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso era una persona muy influyente en la sociedad, era una persona académica, era una persona que tenía mucho poder, era
inclusive él estaba postulando para poder tener cargo en el Sanedrín, ¿no? Era una persona muy respetada, los sacerdotes lo respetaban mucho a él, ¿no? Entonces Pablo era una persona que conocía mucho la ley. Era una persona y una de las características de los judíos es que los judíos se saben mucho la Biblia al pie de la letra de memoria. Eso es, una vez yo me acuerdo que vino acá un judío, ¿no? Y le preguntaba a cualquier hermano, léeme una porción de la Biblia. Empezaba a leer el hermano y el judío empezaba a decir lo que continuaba en memoria. Entonces, los judíos se basan por ser personas muy estudiosas de la palabra, en este caso de la ley mosaica, de la ley de toda la ley de Moisés. Y Pablo era una persona muy respetada porque conocía mucho de estas leyes. Entonces, Pablo, así como conocía mucho de la ley, Pablo defendía a capa y espada las tradiciones del pueblo judío. Defendía, por ejemplo, ¿qué decía Pablo? ¿Qué decía la ley judía? ¿No? Que los judíos quizás no podían comer con un gentil, por decir, ¿no? Que el judío debía circuncidarse, ¿no? A los 8 días de nacido, ¿no? Entonces, había muchas leyes, ¿no? Que Pablo lo defendía capa y espada. Cuando vino Cristo, cuando vino el Señor a la tierra, ¿no? ¿Qué le decía a los fariseos, a los maestros que conocían de la ley? ¿Cómo los llamaba? Jesús le decía, fariseos hipócritas, ¿verdad? Fariseos que les gusta orar de pie en las calles, que les gusta estar al frente en la sinagoga, ¿no? Como el sumo sacerdote, que toda la gente se incline ante ellos cuando ellos pasaban por la calle, que les hagan reverencia de respeto, ¿no? Y Jesús empezaba a romper todo eso. ¿Por qué? ¿Qué enseñaba Jesús? Jesús enseñaba, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntaron acerca de las monedas, ¿no? Y cuando le dicen de aquí si debemos pagar impuestos o no al César, ¿qué dice Jesús? ¿No? ¿De quién es la cara que está en la moneda? Todos dijeron, del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús llega al templo, ¿verdad? El templo era un lugar de adoración, un lugar donde uno llegaba a adorar, a consagrar su vida al Señor. Pero cuando Jesús llega al templo, ¿qué puede encontrar? Encuentra un mercado, ¿no? Gente diciendo lleve palomas, corderos, lleve su animalito para su ofrenda. Y al final todo el templo era un mercado. La gente hacía negocio en la casa del Señor. El Señor se enojó tanto, ¿no? Que empezó a tirar las mesas, empezó a tirar todo lo que encontraba y se empezó, ¿no? A enojar y decir, la casa de mi Padre, ¿no? Es llamada para ser una casa de oración, de poder adorar a Dios, mas ustedes los convirtieron en una cueva de ladrones. Y así, todas esas cosas que Jesús hacía, ¿no? Y cuando Jesús se va, le deja a los discípulos, ¿no? A los 12 apóstoles, que siguieran enseñando eso. Pablo empieza a odiar a los cristianos. Pablo empieza a defender la tradición judía, ¿no? Y decir, ¿no? Que el Dios de Israel solamente era para los judíos, que no era para los gentiles. Y Pablo empieza a llenarse de ese enojo. Pablo empieza a llenarse de esa cólera, de ese odio que empezó a tomarle a todo el pueblo cristiano, a todos los seguidores de Jesús. Entonces, inclusive hay una parte en la Biblia cuando Esteban es apedreado, ¿verdad? ¿Quién está presente en esa escena? Es
Saulo de Tarso, ¿no? Saulo, bueno, cuando estaba diciendo Pablo, Saulo, antes que sea Pablo, Saulo, empieza ahí a ver eso, ¿no? Empieza a poder ver a Esteban cómo lo pedrean, ¿no? Y él es uno de los Saulos, el que tira la piedra, y empieza a odiar tanto a los cristianos. Pero Saulo, ¿no?, que después es llamado Pablo, ¿no?, cuando él iba rumbo al camino de Damasco, ¿no?, se le presenta el Señor Jesucristo y le dice, ¿no?, sale una luz tan intensa que el caballo lo bota al suelo. Saulo iba en el caballo, ¿no?, tan aprisa, iba con cartas de recomendación de los sumos sacerdotes, ¿no? Iba con mucha recomendación para que él pueda ir y también pueda atacar a los cristianos en otras ciudades, ¿no? Y en el camino, Saulo, ¿no?, el Señor se le presenta a Saulo y le dice, Saulo, Saulo. ¿Qué dice él? ¿Quién eres? ¿Qué le dice Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que en ese momento Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo. Un encuentro tan íntimo que él pudo escuchar la voz audible del Señor. Él pudo escuchar esa voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, su vida de Saulo, que pasa a ser Pablo, ¿no?, tiene un giro totalmente y empieza a tener un cambio totalmente opuesto a lo que él era. Y empieza a convertirse en un conocedor de Jesús, empieza a convertirse en un apóstol de Jesucristo para los gentiles, ¿no? Y en ese momento Pablo empieza una vida extraordinaria. Él empieza a predicar, y cuando él llega y se presenta a los apóstoles, la reacción primero de los apóstoles fue, no lo traigan. Tenían miedo de él, porque quizás podría ser una estrategia supuestamente de que él se haga pasar como cristiano para que ubique dónde están todos y los manden a matar, ¿no? Pero poco a poco el Señor inclusive le habló a Pedro diciéndole que no tengan miedo, ¿verdad? Porque él lo estaba levantando a Pablo como un apóstol, y Pablo empieza a ganarse, ¿no?, la confianza y aprender y a conocer más acerca de Jesucristo. Y de todas estas cosas, ¿no?, que Pablo vivió, hay una parte donde la Biblia nos dice que Pablo estaba encarcelado con Silas. ¿Y sabes cuál era lo más extraordinario de la vida de Pablo? Es que cuando Pablo estaba encarcelado, ¿no?, no era una persona que se ponía a lamentarse que por qué estoy encarcelado, no era una persona que le gustaba reclamar al Señor, ¿por qué me has traído a este lugar? Lo que hacía Pablo era alabar a Dios, era adorar al Señor, ¿no? Cuando en uno de los pasajes, cuando Pablo es metido con Silas, que era su compañero de salir a predicar, los meten en la cárcel y ellos empiezan a alabar y adorar al Señor. Y tanto era la unción y la cercanía de Pablo con Jesucristo, que cuando ellos cantaban, esa cárcel temblaba, literalmente. Imagínense que nosotros empezamos a cantar en la iglesia y todo empieza a temblar, ¿no? Entonces, literalmente esas puertas de esas cárceles, con el mismo temblor, se abrieron, ¿no? Se abrieron totalmente. Y ellos, el Espíritu Santo los sacaba con poder de la cárcel y otra vez, ¿no?, los ponía a predicar en el pueblo. Entonces, la vida de Pablo siempre ha sido una vida muy extraordinaria, porque inclusive muchas veces lo intentaron matar y no pudieron. Y como no moría, lo desterraron a una isla. Por allá que se vaya, como no lo pueden matar, lo desterraron a una isla. Y después de muchos años, ¿no?,
Pablo escribe estas líneas que parecen verdaderamente todo una frase poética, y nos leemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Chicos, cuando nosotros empezamos a leer estos versículos, ¿no? Y cuando dice el Señor, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a entender un poquito acerca de estos versículos. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Cuando Jesús estuvo en el monte orando en el huerto, cuando antes que lo puedan llevar y arrestado para la crucifixión, hay una escena, ¿no? Donde Jesús, ¿verdad? Un apóstol le corta la oreja, ¿no? Al siervo del sacerdote, ¿verdad? Y Jesús le dice prácticamente al apóstol, le dice: ¿tú crees que si yo no le pidiera a mi Padre que me mande una legión de ángeles, no lo enviaría? ¿No? No enviaría para que me defiendan. En pocas palabras le estaba diciendo: no es necesario, ¿no?, que tú hagas eso. ¿Por qué? Yo lo estoy haciendo porque yo quiero. Yo estoy entregando mi vida porque yo quiero. Entonces, cuando Jesús es llevado a la cruz, y vamos a ir entendiendo estas partes, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es que Jesús, cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos a cada uno de nosotros crucificados ahí, ¿no? Vemos al hermano Cristian crucificado, vemos a Abraham crucificado, vemos a Moisés crucificado. ¿Por qué? Porque ¿quién debió merecer ese castigo? Era cada uno de nosotros, porque nosotros éramos culpables y somos culpables. Pero Jesús llevó esa culpa y Él se presentó en la cruz, ¿no?, asumiendo la culpa de todo el mundo, ¿no? Y cuando una persona conoce de Cristo, porque cuando no conoce de Cristo, esa persona está condenado, ¿no?, a una condenación, valga la redundancia, eterna, al infierno. Pero cuando conoce a Cristo, estamos juntamente crucificados. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó esa culpa. Tu pecado, tu maldad, tus errores ya están crucificados con el Señor. Ya no vives tú, ya moriste tú en la cruz. Ahora tú empiezas una nueva vida en Cristo. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy conjuntamente crucificado, ya no vivo yo, porque Pablo ya murió en esa cruz, porque el hermano David ya murió en esa cruz, porque todos los que hemos conocido de Cristo ya morimos en esa cruz, ya morimos para la carne, ya morimos para toda esa condenación eterna, mas vive ahora Cristo en mí. ¿Y cómo es que, hermano Cristian, Cristo vive en mí? ¿Quién habita en nosotros? ¿Ah, chicos? ¿Quién habita en nosotros? Cuando el Señor se fue, ¿qué dijo? ¿A quién enviaría? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Saulo, como yo les decía, y hemos visto que él era respetado, ya vimos que él era el mejor,
¿no? Persona judía que la gente podía conocer en su tiempo, ¿no? Religioso. Pero Pablo, cuando conoció a Jesucristo, chicos, él tuvo que renunciar a su propio yo. Renunció a sus comodidades. Si Pablo hubiera seguido cuando era Saulo, ¿no? Matando cristianos, él hubiera tenido muchos ingresos económicos. Hubiera alcanzado una postura en la sociedad tan alta, ¿verdad? Hubiera alcanzado un éxito tan grande terrenal, porque Pablo era admirado por muchos. Todos decían, yo quiero ser como, bueno, cuando era Saulo, yo quiero ser como Saulo, ¿verdad? Pero Saulo, convirtiéndose en Pablo, renunció, murió a todo eso, murió a su carnalidad, murió a su mundanidad, murió a todas esas cosas que inclusive vamos a leer aquí, ¿no? Porque hay un versículo inclusive donde dice, a ver, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿ya? En Mateo 16, 25. Mateo 16, 25, ¿no? Y esto lo aplica Pablo en su vida también. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Verdad? Pablo entendió este versículo, ¿no? Pablo dijo, en pocas palabras, también una parte a Pablo donde encuentra y dice todas estas cosas, ¿no? De ser reconocido por la gente, de ser, no sé, admirado por muchas personas. Pablo dijo, yo todas esas cosas los tengo por basura, ¿no? Mi postura política, como si la gente que lo seguía, ¿no? Ese respeto, Pablo lo tenía por basura. Todas las cosas que quizás mucha gente deseaba hacer como Saulo antes de conocer a Cristo, ¿no? Todos esos derechos que él tenía, mucha gente lo anhelaba, pero Pablo decía, todas esas cosas que yo tenía antes, ahora yo lo tengo por basura. Y Pablo entendió este versículo de Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Verdad? Y nosotros también vamos a leer aquí en Filipenses 3, del 7 al 11. Vamos a leerlo, ¿ya? Filipenses 3, del 7 al 11. Dice la Biblia, ¿lo tienen? Amén. Si no, vamos leyendo en la parte superior, ahí lo están proyectando. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Está la misma versión? Ya. De nuevo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él a fin de conocerle, ¿no? Dice más adelante, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿no? ¿A qué cosa le llamó Pablo basura? Le llamó basura la fama que él tenía, el reconocimiento que tenían hacia la gente hacia él, su reputación,
su influencia hacia los judíos, ¿no? El poder, ¿no? El dinero que pudo haber alcanzado. Todo eso Pablo le llamó basura. Y es por eso que él escribe, ¿no? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo empieza a ser, ¿no?, una nueva criatura. Cuando Pablo escribe esto, empieza a hablar de que cada día Pablo venía matando al viejo hombre, ¿no? Cada día Pablo venía diciendo, ¿no? Pablo debe morir, Pablo debe ir crucificado, ¿no? ¿Para qué? Para que cada día Cristo pueda verse reflejado en nuestra vida, ¿verdad? Pablo por eso decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y qué nos enseña, chicos, este pasaje? Nos enseña muchas cosas, ¿no? Primero, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro enojo, ¿no? Si antes éramos, como decimos a veces, fosforito, ¿no? O un carácter quizás muy temperamental, ¿no? Es que nosotros debemos aprender, ¿no?, a ser humildes, ¿no?, a enseñar a otros, a poder a decirle al Señor, Señor, cada día yo quiero morir, cada día yo quiero menguar, cada día yo quiero, ¿no?, que Cristian pueda morir, ¿no?, para que tú puedas crecer en mí. Hay una canción, bueno, no, pocas veces lo escuchan, creo que no lo han cantado mucho acá, ¿no?, que dice, ¿cómo dice la letra? Yo quiero más de ti. ¿Lo han cantado alguna vez? No me sé mucho bien la letra, pero habla, dice, ¿no? Yo quiero menguar para que Cristo viva, ¿no? Para que Cristo, y si lo supieran, si lo supiera Daniel y lo cantáramos al final, sería muy bonita esa canción, ¿no? Entonces, el Señor nos llama a eso, chicos, a que nosotros cada día podamos morir a nuestro yo, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro enojo, ¿no? Morir a nuestra voluntad. A veces, chicos, nosotros queremos conocer al Señor, pero a veces no dejamos que su voluntad, que la voluntad de Dios nos guíe. Señor, yo quiero seguirte, pero lo quiero hacer a mi manera. Señor, yo quiero presentarte evangelio, pero lo quiero hacer a mi manera, ¿no? Yo quiero ir a la iglesia, quiero ser cristiano, pero a mi manera. Y no dejamos que la voluntad del Señor nos guíe en esta nueva vida, en esta nueva etapa, ¿no? Como cristianos, nosotros, y Dios nos exhorta a muchas cosas, ¿no? A orar, ¿no?, a compartir un evangelio, a poder ayudar a los necesitados. Ayer hablábamos con los chicos de la célula, ¿no? Cuando leíamos en el libro de, se me olvidó, pero hay una parte en la Biblia donde hablaba acerca de las ovejas y las cabras, ¿no? Cuando decía Jesús, y le decían, Jesús, ¿cuándo estuviste enfermo, o en la cárcel, o desnudo, o hambriento y te di de comer, o en la cárcel y te fui a visitar? Y Jesús responde, cuando lo hicieron con uno de mis hermanos, lo hicieron conmigo, ¿no? Entonces Pablo, ¿no?, nos exhorta a través del mensaje de Jesús a que nosotros moramos ese yo quizás egoísta que no nos gusta compartir, o quizás ese yo de que primero soy yo y luego los demás, y primero me preocupo por mí y luego los demás, ¿verdad? Y empezamos a querer seguir a Cristo, pero a nuestra manera, y no nos dejamos moldear por el Señor, y no nos dejamos guiar
por el Espíritu Santo. Quizás a veces decimos, yo quiero seguir a Cristo, pero no dejo de escuchar la música del mundo, ¿no? O yo quiero seguir a Cristo, pero aún sigo viendo películas con escenas que no edifican, ¿no? O yo quiero seguir a Cristo, pero aún me sigo comportando, ¿no?, con los amigos que no vienen a la iglesia, y empiezo a hacer broma de doble sentido, ¿no? Y no nos dejamos moldear por Jesús, ¿no? Y queremos seguir a Cristo a nuestra manera. Queremos seguir a Cristo a nuestro propio pensamiento, ¿no? Y cuando el Señor nos manda y nos dice que cada día debemos morir nosotros para que Cristo pueda vivir, para que Cristo pueda vivir a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Se vienen muchas cosas, seguimos cumpliendo la gran comisión que el Señor nos envió, pero Él nos dijo que presentáramos el Evangelio con demostración de poder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando dejemos y le digamos al Espíritu Santo: tú transfórmame, tú haz tu voluntad en mi vida, tú haz tu plan, cumple tu propósito en mi vida, no lo que yo quiero, sino lo que tú deseas que yo haga, ¿no? Jesús, cuando estaba en el huerto, cuando estaba orando, ¿no?, Jesús estaba tan estresado que le dijo al Señor, ¿no?, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso debe ser nuestro anhelo cada día, como Pablo lo hacía. Pablo, a pesar de todas las circunstancias que pasó, nunca negó a Jesús, no renegó de Jesús, sino entendió que estas cosas lo edificaban. E inclusive Pablo, ¿no?, llega a decir esta frase, ¿no? Yo ya quiero morirme, decía Pablo. Yo ya quiero estar con el Señor. A Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo ya quería morirse. Pero él decía, por causa de ustedes es que yo sigo aquí, porque tengo que seguir enseñando. Por eso Pablo escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo ya quería estar con el Señor, pero tenía que seguir enseñando y discipulando a todas las personas y cumpliendo el plan que Dios le había otorgado, ¿no? Entonces, chicos, tengamos presente este versículo, ¿no?, de que cada día nosotros debemos dejar morir nuestro propio yo, nuestro orgullo, nuestra voluntad, para poder cumplir la voluntad de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y en la última parte del versículo, en Gálatas que leíamos, dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Lo vivo en la fe. Aprendamos a vivir por fe, ¿no? Porque es fácil decir yo tengo fe que mañana voy a comer cuando sé que en mi casa hay un saco de arroz, un saco de azúcar y la nevera está llena. Pero es difícil a veces decir no, yo voy a comer cuando no tenemos nada. Entonces, aprendamos a vivir por fe. Amén, chicos. Espero que este corto mensaje podamos haber entendido, ¿no?, de cuán importante es decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.